Poderosos huracanes azotan a todo México. Las precipitaciones históricas han provocado viviendas destruidas, carreteras colapsadas y comunidades incomunicadas. El número de muertos por las intensas lluvias que azotan el centro y oriente de México aumentó a 48 víctimas, según reportes de las autoridades federales. Los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, donde se han registrado derrumbes, inundaciones y miles de damnificados. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, Veracruz concentra 15 fallecidos, Hidalgo 22, Puebla 10 y Querétaro 1. Las precipitaciones históricas han provocado viviendas destruidas, carreteras colapsadas y comunidades incomunicadas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con los afectados, asegurando que a la población damnificada no le faltará nada. Además, encabezó reuniones con los gobernadores de las entidades golpeadas para coordinar acciones de emergencia y evaluar los daños ocasionados por las lluvias. Desde el primer momento, el Gobierno de México activó los planes DN3E y Plan Marina, junto con operativos estatales y municipales. Más de 5.400 elementos de rescate, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias y plantas potabilizadoras se encuentran en operación en los estados más afectados. Las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre alcanzaron niveles históricos. 540 milímetros en Veracruz, 487 en Puebla y 298 en San Luis Potosí, generando una crisis humanitaria en varias regiones. La Comisión Federal de Electricidad reportó que más de 320,000 usuarios quedaron sin energía eléctrica, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó más de 1,000 kilómetros de carreteras dañadas. En más de 60 municipios podrían declararse zonas de emergencia, ya que los operativos de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan en curso ante los estragos causados por las lluvias torrenciales. En Hidalgo, las autoridades confirmaron 22 fallecidos por derrumbes y deslizamientos en Tenango y Zacualtipán. Más de 1,200 viviendas, 308 escuelas y 59 centros de salud resultaron afectados. Además, 150 comunidades permanecen incomunicadas. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta informó 10 fallecidos y 80,000 personas afectadas en 38 municipios. Se reportan 16,000 viviendas dañadas y 83 deslizamientos de tierra, así como un hospital del IMSS afectado. El estado de Veracruz es el más golpeado por las lluvias, con 15 muertos, incluyendo un policía que perdió la vida durante labores de rescate. El río Cazones se desbordó en Poza Rica, dejando a decenas de personas atrapadas sobre techos y vehículos. En total, 55 municipios presentan daños, 16,000 viviendas afectadas y 42 comunidades con acceso limitado. Las labores de rescate han permitido salvar a más de 220 personas, mientras 19 refugios temporales brindan atención y resguardo a cientos de damnificados. Las autoridades federales continúan monitoreando los niveles de ríos y presas ante el riesgo de nuevas inundaciones. A pesar de las alertas previas, el desbordamiento de varios afluentes sorprendió por su magnitud, dejando a decenas de familias atrapadas. Videos en redes sociales muestran el ingreso del agua en calles, comercios y viviendas, evidenciando la gravedad del desastre. Con los planes de emergencia activos y el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Gobierno de México busca restablecer servicios básicos y garantizar ayuda humanitaria inmediata a las zonas más golpeadas. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es domingo 12 de octubre y quiero informarles que el jueves por la tarde se registraron lluvias torrenciales en 5 estados de la República, particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes. Estamos hablando de San Luis Potosí, de Veracruz, de Querétaro, Hidalgo y Puebla.
Desde el viernes muy temprano se instaló el Comité de Protección Civil. El mismo jueves se puso en marcha el plan DN3 para los 5 estados, así como el plan Marina. Estuvo la coordinadora de Protección Civil de manera permanente con información a la población y atención a la población. Repito, el viernes instalamos el Comité de Emergencias que ha estado sesionando de manera permanente. Me he reunido a distancia varias veces con los gobernadores. Son cerca de 111 municipios afectados. Desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos. Fueron varias carreteras federales afectadas, 108 interrupciones en 18 carreteras federales. De estos 108 interrupciones, 103 ya fueron atendidas y se está trabajando en las otras 5. Asimismo, hay caminos estatales y caminos rurales afectados. Desde el primer momento todos los gobernadores han estado trabajando. En este momento me dirijo a 3 de los estados que voy a visitar el día de hoy. Mañana estaré visitando otros 2 estados y vamos a estar informando a las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido por favor que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población, en coordinación, repito, con los 5 estados de la República. A todas las personas, en este momento estamos atendiendo la emergencia, atendiendo que haya alimentación, que haya agua potable, que los refugios estén trabajando al 100%, en coordinación, repito, con los 5 gobernadores. En el momento que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población. En todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado. Voy a seguir informando. El día de hoy, domingo, a las 7 de la noche, se vuelve a reunir el Comité de Emergencias y vamos a estar informando todos los días. Mañana en la conferencia mañanera vamos a dar mucho más información con todos los secretarios y secretarias que han estado participando en el comité, informando de todo lo que se ha estado haciendo. Hay más de 6,000 elementos de la defensa trabajando, más de 3,000 elementos de la Marina trabajando, son cerca de 250 máquinas entre SICT, Marina, Defensa, que están trabajando para la apertura de caminos. Hay puentes aéreos ya en varias de las localidades que estaban incomunicadas y vamos a seguir informando y trabajando. Repito, a nadie se va a dejar desamparado. Estamos terminando una reunión virtual con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, las y los gobernadores de las entidades federativas que fuimos afectados por una lluvia típica. Desafortunadamente, en este evento hay pérdida de vidas humanas, lo cual lamentamos profundamente y hacemos llegar a las familias la certeza de que vamos a estar cercanos y que van a contar con todo el apoyo. Estamos limpiando caminos, haciendo llegar los equipos de rescate, víveres y enseres a las personas afectadas. Es un esfuerzo coordinado del cual aprecio muchísimo la solidaridad de toda la sociedad hidalguense.
Hoy es momento de estar unidos. Hidalgo va a salir adelante. Por temporal lluvioso que enfrenta nuestro estado, la gobernadora Rocío Nale ha estado presente desde el inicio, recorriendo las zonas afectadas, escuchando a las familias y dirigiendo personalmente las acciones de apoyo y coordinación. Con base en los ideales humanistas y cercanos que guían su gobierno, Veracruz actúa con rapidez y compromiso para proteger a su gente. Son 61 municipios con alguna afectación, más de 12,000 viviendas y 124 localidades impactadas. A pesar de ello, la ayuda no se detiene. Se mantienen 32 refugios activos que brindan resguardo a más de 1,300 personas. Se han rescatado a 2,553 veracruzanos y 84 más fueron evacuados a zonas seguras. Bajo el liderazgo de la gobernadora Rocío Nale García, se desplegó un operativo integral con la participación de más de 1,500 elementos de los 3 órdenes de gobierno, con camionetas todoterreno, lanchas, helicópteros, camiones y maquinaria pesada para abrir caminos, trasladar personas y llevar apoyo a quienes más lo necesitan. A través del DIF estatal y Protección Civil, se entregan miles de insumos de alimentos, abrigo, higiene y limpieza. Hasta el momento se han distribuido 3,790 apoyos del DIF estatal y 1,879 de Protección Civil. Se está estableciendo además un puente aéreo con apoyo de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. La gobernadora Rocío Nale García ha reiterado que ninguna comunidad quedará sola. El apoyo continuará hasta restablecer la normalidad, rehabilitar viviendas, caminos y servicios esenciales, con responsabilidad, coordinación y esperanza. Hoy, más que... Estamos cerrando el día de hoy con el corte de los trabajos general en el norte de la Huasteca. 1. Ya se iniciaron los trabajos de limpieza en Poza Rica, se está avanzando. Bajó el nivel del agua, hay una pequeña zona que todavía tiene 30 centímetros, pero ya se está limpiando. Espera mucho trabajo, pero se avanzó. Álamo, la buena noticia de Álamo, por fin bajó el nivel del agua. Mañana entra un equipo de limpieza junto con la población, van a ser días de trabajo. Hoy en la noche va a empezar apenas la electricidad a conectarse en algunas zonas de Álamo. Esperemos que mañana avance, que también es buena noticia. Tanto Yuca, Higo y Tempoal. El Higo tenemos algunas comunidades todavía aisladas. Enviamos hoy lanchas porque la vaguada va hacia el norte. Se enviaron lanchas, se enviaron víveres y es lo que nos tiene ahorita en el foco de atención. Lo que nos preocupa y que hoy estuvimos todo el día tratando de hacer un puente aéreo para ir a Ilamatlán, Yazontecomatlán, no nos permitió salir en vuelo. Son áreas que tenemos todavía incomunicadas porque no hay acceso en carretera. Nos dice hoy el capitán que sin falta mañana vamos a hacer un puente aéreo masivo. Masivo es que vamos a llevar víveres, vamos a llevar doctores, vamos a mover a aquellas personas que estén enfermas. Y en Izhuatlán de Madero, hoy sí pudimos hacer un puente aéreo en Izhuatlán de Madero, está más abajo, y ya
Se llevaron 2 vuelos, 2 personas se estuvieron atendiendo en forma personal y mañana vamos a acelerar los puentes aéreos. Yo creo que en Ixhuatlán de Madero, nos dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas, donde nosotros tal vez mañana o pasado mañana ya podamos tener acceso carretero. Así vamos trabajando. Estoy con la Coordinadora Nacional. Muchas gracias, gobernadora. Aprovechar este momento para mandarles un saludo, para decir que nos encontramos aquí en Poza Rica y hemos estado también en Álamo. Estaremos mañana trabajando, ya como lo menciona la gobernadora, han bajado los niveles de inundación y esto nos permite dar una atención directa a toda la población. No vamos a dejar a nadie afuera, vamos a estar en el territorio como lo hemos estado haciendo aquí en Poza Rica, haciendo una limpieza con los 3 órdenes de gobierno, con todo el esfuerzo y toda la capacidad humana. No tenemos límite para ayudar a la población. Estos son mensajes de la naturaleza que nos permiten prepararnos y operar como gobierno de México, todos juntos y juntas, para apoyar al pueblo de Veracruz. Aquí vamos a permanecer, vamos a seguir trabajando y mañana nos vemos en Álamo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias por su solidaridad. Bueno, ya son 2 días que hemos estado en la zona de la Huasteca atendiendo contingencia, una contingencia fuerte. Hoy desde Poza Rica ya la situación ha mejorado considerablemente, pero estamos alertas y atentos porque la vaguada siguió hacia el norte. Estamos ahorita en una reunión que acabamos de tener con Laura, que es la directora de Protección Civil Nacional. Hablamos el día de hoy con nuestra presidenta, está atenta, brindando todo el apoyo a Veracruz. Tuxpan, creció el río, prácticamente subió el nivel, una forma considerable en este momento. También traemos reportes de Tempoal, reportes de Ligo y estamos atentos en lo que es Pánuco. Mañana temprano vamos a hacer un puente aéreo a Sontecomatlán porque no hemos podido hacer el puente aéreo, no nos lo había permitido las condiciones, pero estamos trabajando. Lupita, pues es la de Protección Civil aquí del Estado, una buenaza, nos ayuda mucho, no ha dormido prácticamente, pero bueno, desde acá estamos apoyando, mandando víveres. Álamo es el municipio que tiene nuestra atención al 100%, ya fueron para allá servicios médicos, plantas de agua. Estamos con cocina que montó el ejército y todavía sacando gente que se quedó en las orillas del río y que apenas están saliendo, pero es parte del trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos por su apoyo y su solidaridad. Somos un pueblo trabajador y un pueblo que salimos adelante. Muchas gracias a todos. La doctora Claudia Sheinbaum acaba de tener un Zoom con nosotros. Les queremos informar que hay atención por parte de la Sedena, de la Guardia, de Marina, de Protección Civil, de todas las instituciones que preside nuestra Presidenta de la República. Nos ha pedido ella que comuniquemos a ustedes que lo importante es atender la emergencia. Sigue lloviendo en la Sierra Norte y por ahora lo más importante es salvaguardar la vida de las personas. Que no se desesperen. Los que han perdido su vivienda la van a recuperar. Quienes han perdido algún enseres se les va a atender. Pero por ahora lo importante es atender la energía eléctrica, salvar vidas, arreglar los caminos para tener acceso a las comunidades que están aisladas. Bajo esa instrucción de nuestra presidenta, aquí estamos trabajando los 3 órdenes de gobierno. Le quiero pedir al general Héctor Ávila que nos haga un comentario también para que tengan la certeza trabajando para salvaguardar la seguridad de ustedes. Hacer atención de los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, acudir a los albergues. En este momento tenemos el pronóstico de que va a seguir lloviendo y como lo acaba de decir el señor gobernador, salvar la vida es lo más importante. Estamos trabajando de forma coordinada y muy pronto la ayuda va a llegar a todos los lugares. Muchas gracias. Decirles que estamos trabajando de manera articulada los 3 niveles de gobierno. Lo más importante, como lo dijo el señor gobernador, el señor general, es preservar la vida ahora.
Nosotros seguimos trabajando aquí para ustedes y ahorita nos vamos a dirigir a La Ceiba para poder atender a la población. Gracias. Aquí en Huauchinango estamos instalados y le quiero pedir al comandante de la 25 Zona Militar, que ha estado todo este tiempo, para que comente que tienen toda la protección de las fuerzas de seguridad de nuestra Presidenta de la República. Les pedimos que atiendan las indicaciones de protección civil para ponerse a resguardo. Una vez que pase esta emergencia seguiremos apoyando y también les reiteramos el compromiso que tenemos todas las autoridades con el pueblo de México para que confíen en nosotros, porque vamos a estar apoyándolos hasta el último momento siempre que sea necesario. Muy bien, pedirles por favor que estén atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación con SICOM, que por favor nos sigan en redes del gobierno del estado, redes sociales oficiales, evitar información que no esté confirmada para que los operativos que se están haciendo sean eficientes y podamos llegar al auxilio de las personas que lo están necesitando en toda la zona afectada. Estaremos informando, la Presidenta de la República está presente atendiendo lo que está sucediendo en el estado de Puebla. Estuvo fuerte, ¿verdad? Sí, no, estuvo bien fuerte. ¿Estuvo como nunca? No, como nunca. 2 horas. En el 57 llovió igual que hoy. Sí. 37 años. 57 años, 70. 57. 57. En el 57. 57. ¿Y cuántos hijos tiene, don Jero? Total, son 7. Acerca, está allá para caerse ya en aquel lado, diré. ¿Tú cómo lo ves, ingeniera? ¿Verdad que sí? Sí, está estable. Está bien estable. Muchas gracias. Hay cualquier cosa pendiente, va a estar aquí mi gente, ¿eh? Pórtese bien. ¿Cuántas personas viven en la casa? 4. Pues creo que pasado ya la emergencia, haces junto con el municipio, una opinión técnica para ver qué se puede hacer. Y ya vemos qué podemos hacer, ¿vale? Aquí por medio de la delegada, tú le das guerra a la delegada me da guerra a mí, ella me da guerra a mí, yo le doy guerra a él, y ella le da guerra, y ahí nos vamos conociendo. Así, decimos la academia. Trabajen fuerte. Y cuenten con nosotros, vamos a sacar solitos. Vale. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Estuvo fuerte la lluvia o qué? Igual, gracias por su apoyo. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Me gusta ver. Sí, me puedo imaginar. ¿Qué me traes? ¿Me nos puede echar la mano? ¿Qué, te lastimaste? ¿No querías salirse? Estoy bien, pero... adolorido y moretonido, pero bien. ¿Cómo se cayó un árbol por ahí? ¿Ya te revisó el doctor? Sí, se puede ver. Tuvimos que romper para que saliera el agua. ¿Cómo estás? Pinche sustote, ¿va? Bueno. ¿Cómo está? ¡Ay! Ya se volvió a meter otra vez. Ese árbol que se cayó, estábamos aquí, se tronó esa madre. Esto se fue otro, y aquí. Mario, muchas gracias, hermano, ¿eh? No, estamos pendientes. Te lo digo de corazón. Estoy de verdad muy orgulloso de mi presidenta, porque está muy al pendiente, está con todas las ganas de ayudar. En ese mismo momento dio instrucciones precisas y estamos manteniendo contacto con las diferentes dependencias para poder apoyar a la sierra, aquí con el alcalde también ayudando. Y la verdad que con mucho compromiso por parte de la federación, espero que poder llevar rápido estos arreglos, sobre todo la carretera 120 de las 69 que son federales. La verdad es que están sumamente vulnerables. Seguimos aquí en camino a la sierra, estamos aquí pasando por Peñamiller y vemos mucho problema porque está muy, ¿cómo se puede decir? Muy suelto todo el material donde se pasa el cerro. Estamos revisando, esta se pudo abrir ayer con las máquinas de SEIC y seguimos abriendo, pero se vuelve a caer, entonces es muy importante que tengan mucho cuidado, está muy peligroso, por favor vénganse muy despacio si es necesario que pasen por acá. Llevamos varios de este tipo y seguimos trabajando y ahorita vamos a volver a mandar máquinas para acá en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales. Al ratito tendremos una plática con la presidenta para ver en qué podemos seguir apoyando, pasar información y qué nos pueden seguir apoyando. Gracias. Hola, seguimos aquí en el recorrido. Estamos en la carretera 120, en el kilómetro 147, en la zona de Arquitos. Esta es la parte más peligrosa. Ya
se lo mandé al señor secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, ya me contestó que se va a atender, pero al rato de lo que le vamos a comentar a la presidenta, esta es la parte que más nos preocupa porque cada hora, cada determinado tiempo se va haciendo más grande el socavón y nos preocupa que si esto llega hasta acá, pues pone en riesgo a un automovilista, una persona que vaya caminando, pero también pues nos deja totalmente incomunicados con muchos municipios y muchas comunidades. Entonces, creo que es de la parte más trascendental y de las más de prioridad que debemos de tener. Muchas gracias. Aquí está el senador, el secretario de Desarrollo Social, mi general de la Guardia, mi general de la 17ª Zona Militar. Aguas ahí que no se te vaya a caer. De verdad estamos ocupados, trabajando para darle seguridad a los serranos. Gracias, a seguirle dando. Aquí pegaba. El agua. Desde allá arriba hasta acá. Esto se tiene que también reestructurar. Pero mira, lo grave es esto. A ver, ya, échale. Seguimos en la carretera de Pinal, en la 120. Estamos en el kilómetro 155. Esta agua ayer llegaba hasta acá, llegaba hasta esta zona. Lo más preocupante de esto es que aquí arriba viene la carretera y se puede venir para abajo. Por eso es muy importante que se arregle cuanto antes y empezar a poner soportes para que lo puedan cuidar. Aquí tenemos, ¿qué máquina es esta? Es un payloader, señor, de la Comisión Estatal de Infraestructura, o sea, es del gobierno del Estado. Esta es una de las máquinas del Estado que ayuda a desalojar porque esto estaba totalmente cerrado, invadido por el agua y por la caída de la tierra. Pero esta parte es muy importante y es de lo que hay que platicarle a Jesús Esteva y a nuestra presidenta. Esta fue el miércoles en la noche, fue la primerita que nos hizo cerrar la 120. Inmediatamente llegó aquí la secretaria y empezamos a abrir y en una noche quedó abierta, pero desgraciadamente siguieron más por toda la carretera federal, pero entró muy bien aquí el gobierno del estado. Decía que hubo cuántos, 100 y cacho que hay ayer. 150 árboles caídos. Y el ejército y la Guardia Nacional nos ayudó muchísimo para levantarlos. Muchas gracias, a darle. Hola, seguimos en la 120. Aquí la verdad quiero agradecerle aquí al ejército mexicano. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Aquí están los generales, general de la Guardia, general de la 17ª Zona Militar. Pero el ejército desde el primer día de mi gobierno, cuando hemos tenido una emergencia, siempre ha jalado con nosotros. Muchas gracias de corazón. Gracias por rifarse por nosotros. Muy amable, gracias. Igualmente, muchas gracias. Esto estaba llenísimo. Se vino todo. Todo ese lodo se vino y es el que tuvimos que retirar. Y es el mismo problema, que se puede venir la carretera de allá para acá. Urge una intervención importante. Buenos días. Gracias. Pues bueno, ya estamos aquí en Pinal de Amoles, ahora en la desviación hacia Bucareli. Estamos corporaciones de emergencia y seguridad. Seguimos recorriendo esta carretera federal en coordinación con la Comisión Estatal de Infraestructura, con Protección Civil, con Policía Estatal. Estamos por llegar también con la gente del municipio de Pinal, que ya está entrando también en coordinación con gobierno estatal a los diferentes ramales de esta carretera. Hay todavía derrumbes que se están atendiendo de manera inmediata. Estamos recorriendo con maquinaria y con personal. También ya nos acompaña aquí Policía Estatal con más personal. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos la Policía Estatal, estamos para servirles para cualquier eventualidad que suceda en la zona. Gracias. Ya se llegó más personal también de Protección Civil, Javier. Sí, ya estamos llegando las brigadas y el área de gestión de riesgos, donde estamos ya valorando todos los daños y los apoyos que se van a hacer llegar a las coordinaciones municipales para poder atender a la ciudadanía y tenerlas de manera segura. Es importante comentar que el gobernador ha instruido a todo el gabinete y específico a varios secretarios a estar en la zona serrana. Ya están desplazados también con sus equipos en los diferentes municipios. Se suma también Tolimán a esta declaratoria de emergencia. También ya está en esa zona el procurador ambiental, también con el presidente municipal de Tolimán.
y todos los demás seguimos en la zona del semidesierto y en la Sierra Queretana. Seguiremos informando a través de los canales oficiales. Muchas gracias. De regreso a Pinal, veníamos de Peñamiller, estamos haciendo de nuevo el recorrido, nos encontramos otro deslave, pero ya lo están atendiendo, como lo pueden apreciar. Estaremos muy pendientes de sus carreteras. Javier. Estén muy pendientes también de toda la información que está dando Protección Civil Estatal y tengan mucho cuidado porque más adelante tenemos solamente paso en un carril y tienen que manejar con precaución. Está lloviendo ahorita y va a seguir lloviendo todo el día. El gobernador ha instruido también ya a varios de los secretarios a que se presenten en los diferentes municipios, ya están. De hecho, también ya estamos comenzando también a entrar a muchos de los ramales de la carretera 120-69, así como también de la zona norte, tanto de Cadereyta como de San Joaquín. Es importante comentar que sigue lloviendo, por favor, cuídense, y cada vez llegan más funcionarios. Ahorita ya somos más de 300 funcionarios ya en la Sierra de Querétaro que estamos trabajando, que estamos recorriendo. Ya llegó maquinaria también para despejar las carreteras federales del gobierno que está trabajando la Comisión Estatal de Infraestructura, y nos estamos apoyando también en todo el personal de Protección Civil Estatal y Municipal. Estamos en comunicación con los diferentes presidentes municipales. Les pedimos, por favor, si no tienen que salir, que no salgan y estén atentos sobre todo a la caída de repente de deslaves que hay todavía en esta zona. Por parte de Policía del Estado seguimos los recorridos. Recuerden que si necesitan ayuda no duden en valorarlo y solicitarlo a una unidad. Vamos a estar en recorridos permanentes desde el inicio hasta el final. Pues bueno, ya vamos nuevamente a la cabecera de Pinal, de ahí nos dirigimos a Arroyo Seco y seguramente más tarde también estaremos en la zona de Aguasarca, acá en Arroyo Seco, porque también tenemos una problemática ya de deslaves. Gracias y seguimos informando. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos nuevamente con un derrumbe en el kilómetro 155 de la carretera federal 120. Informarle a toda la ciudadanía que el máximo 20 minutos ya va a estar abierto. Están viendo la maquinaria de gobierno del estado de la Comisión Estatal de Infraestructura trabajando para ustedes. El número. Es importante comentar que una vez que aperturen sobre esta misma carretera, abajo hay una serie de árboles caídos, pero ya están las brigadas de CEDEA, de Obras Públicas, de Comunicaciones, y también está Policía Estatal para establecer ahí los cercos que se estarán comentando. Por favor, circulen con precaución. Sigue chispeando. Eso no significa que la contingencia ha pasado. Es importante que se mantengan informados a través de los canales oficiales de gobierno del estado. Ya está aquí Policía Estatal también. Está del otro lado Guardia Nacional y Ejército. Estamos también a unas horas de aperturar la carretera 69. Estimado Javier. Bueno, nada más comunicarles, en cuanto quede liberada esta parte, todavía tenemos varias secciones sobre la carretera 120 en las que solamente hay un carril. Entonces les pediríamos que manejen con precaución, no manejen rápido. Si no tienen que salir, no salgan. Todavía vamos a tener sistema con lluvia en toda esta zona durante el fin de semana. El gobernador nos ha instruido al personal de gobierno del estado seguir en esta zona. Seguimos aquí en la sierra, la ingeniera Sonia Carrillo, el director de Protección Civil Javier Amaya. Estamos acompañados en todo momento por la personal de la Comisión Estatal de Infraestructura y de Policía Estatal y de las policías municipales. Estamos en comunicación con los gobiernos municipales. El gobernador nos pide que mantengamos la calma y que nos mantengamos informados. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Ya aquí llegando a Pinal de Amoles, donde estamos platicando la carretera 120 y la 69, ya lo pudo abrir Sonia. Sin embargo, está muy peligroso porque se puede caer y seguir cayendo material de los cerros. Hay una zona que nos preocupa mucho, ya se lo comentamos al secretario de Comunicación y Transportes y lo comentaremos ahorita con nuestra presidenta, porque se está desgajando mucho y solamente hay un paso, pero si sigue así, no se hace algo pronto, tendremos un problema muy serio de dejar incomunicado pues, una gran parte de la Sierra Queretana. Tenemos muchas comunidades sin luz, muchas comunidades sin conectividad, algunas por el arroyo que va pasando y que ya subió los niveles, otras porque se dejó venir la tierra, pero estamos trabajando. Ya mandamos en todas estas partes, ya mandamos
maquinaria para poderlo sacar cuanto antes. Lupita, ¿tú qué querías decir? Bueno, pues que se está trabajando en conjunto con la Comisión Estatal de Infraestructura por instrucciones del gobernador, limpiando todo lo que es las arterias principales. Está todo el equipo del gobernador apoyando a Pinal de Amoles y eso es lo más importante. Por supuesto, el general, los elementos nos están ayudando bastante con la limpieza también de los caminos y vamos a seguir hasta que lleguemos a cada una de nuestras comunidades pinalenses. Lo que comentábamos es que la CFE en algunos pasos no puede pasar porque no hay paso, por eso le estamos apresurando nosotros para que pueda haber un paso rápido con las máquinas. Nos están llegando más máquinas, aquí mi general nos va a hacer favor también de conseguir otras para cuanto antes poder pues ya darle conectividad a la gente que está ahorita con problemas. Vamos a bajar arquitos a ver personas que se quedaron, una persona que le cayó un árbol a su casa, unos que tuvimos que desalojar porque estaba muy peligroso el río, me imagino, que está ya... La caída del agua. La caída del agua estaba muy complicado. Bueno, seguimos platicándole a todos, pero aquí estamos en la sierra, no los dejamos. A ver, esto apenas es el principio, es Pinal de Amoles, pero ya estamos en todos los municipios, en Cadereyta, Tolimán, Peñamiller, Landa, Jalpan, San Joaquín y Arroyo Seco. El Arroyo Seco me preocupaba mucho porque no tenía entrada y ahorita ya gracias a los trabajos que ha hecho aquí Sonia ya tenemos entrada por la 69, pero no los dejamos, es decir, la verdad es que estamos trabajando todo el gabinete para restablecer lo antes posible su vida normal. Gracias. Buenas noches, pues bueno, ya estamos terminando hoy el recorrido sobre las carreteras federales 120, 69. Ya prácticamente está aperturado la carretera 120, ya también la carretera federal 69. Hoy en compañía también de varios secretarios, el gobernador instruyó, han participado y han estado en los diferentes municipios desde Tolimán, Peñamiller, Cadereyta, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan y Pinal. Seguiremos aquí informando, también ya ha bajado la lluvia. Sin embargo, los funcionarios de gobierno estatal, en coordinación con los municipios, estaremos presentes estos días aquí en la sierra. Bien, que tengan la tranquilidad, que ya están aperturadas las carreteras principales, como lo comentó el secretario, y vamos a estar al pendiente si hubiera algún otro deslave para retirarlo con prontitud. Bueno, igual vamos a estar aquí hoy al pendiente, y como siempre, todo el gobierno del estado para servir. En general, muchas gracias, secretario. Por parte del personal de la Guardia Nacional, seguridad de vías de comunicación, mantendremos los patrullajes y puntos de intercepción ciudadana sobre la carretera federal número 120 en virtud de que por la noche puede haber todavía desprendimientos de algunas rocas que puedan poner en peligro a las personas que transiten. Se les hace la recomendación que lo hagan con precaución. Mantendremos la coordinación y el apoyo para continuar aplicando el plan de N3 en las comunidades que lo requieran. Yo le pediría nuevamente a todos los que circulan por esta carretera, por la Federal 120, que lo hagan de manera tranquila, que no aceleren, porque tenemos todavía algunos tramos donde todavía el sentido es solamente hay un solo carril. Entonces yo les pediría que por favor manejen con mucha precaución y también recuerden el número único de emergencias 911, por favor. Estaremos informando a través de las páginas oficiales de gobierno del estado, de Protección Civil, de Policía Estatal. Manténganse informados y por favor, la contingencia aún no ha terminado, seguirá lloviendo de manera moderada y ligera en los siguientes días. Muchas gracias, buenas noches.